Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra clase del día. Espero que hayan tenido una buena jornada y que la concluyamos también muy satisfactoriamente en esta clase. Me confirman por favor que logran escucharme normalmente con suficiente claridad para poder iniciar. Se escucha claramente. Dices Luis, perdón, ¿se me escucha entrecortado o bien? No, se escucha bien nomás, dije. Se escucha claramente, profe. También tenemos al profesor Wilfredo, buenas noches, bienvenido también. En cualquier emergencia nos va a dar una mano y también estará atento a la grabación de la jornada. Tengan en cuenta también eso, ¿no? De las grabaciones y alguna de las clases también han llegado a perder y tienen interés de ver exactamente cómo fueron los ejercicios de ese día o qué, aparte de lo que dice el texto, qué más se dijo en la clase. Las grabaciones también están subidas, ¿no?, en la plataforma como otro elemento de referencia que pudiera ser también sujeto de revisión. Bien, hoy tenemos preparado la segunda mitad del tema de incendios. Ha empezado ayer. Hemos visto los conceptos, muchos conceptos, varios conceptos importantes y no va a estar de más que arranquemos de entrada ya con algunas participaciones sobre algunos puntos mencionados ayer. ¿De acuerdo? Vamos a arrancar con eso previo a ver los nuevos temas, los nuevos puntos de la segunda mitad. En este caso voy a empezar a recorrer desde abajo, al contrario de ayer. Y tenemos a ver, en el fondo tenemos a Willy. A Willy le vamos a preguntar, por favor, que active el micrófono y nos diga ¿qué es un incendio? ¿Cuál es la definición de un incendio, Willy? Digo a Willy Corque, no al profesor Willy. También está gente. Willy, ¿qué es un incendio? ¿Con mis tres palabras puede ser, profe, o cómo? Son palabras, pero que sea lo más próximo a la definición correcta, ¿no? No tiene que ser exacto, pero que diga lo más importante, ¿no? A ver, dilo. Incendio es todo combustible que se quema, digamos, que puede suceder, digamos, en cualquier momento. Todo combustible que se quema. Si yo estoy en el campo, en una excursión o campamento, y yo tengo una fogata armada, ¿es un incendio? Sí, profe, a pequeña escala, pero sí, profe, incendio a gran escalado puede ser, profe, incendio. ¿Qué opinan los demás? Si tengo una fogata controlada, ¿es un incendio o no es incendio? No sería No, incendio. Un incendio es controlado. Exactamente, ¿no? Ahí hay un detalle importante en la definición del incendio. Y sí, obviamente dice Willy que son materiales que se están quemando, pero a veces podemos encontrar materiales quemándose, pero con una utilidad, ¿no? Con un propósito. Por ejemplo, si tenemos el fuego en la hornilla de la cocina, hay fuego, hay algo que se está quemando, que es el gas quizá, pero no es un incendio, ¿no? O sea, está cumpliendo una función, en todo caso está en algún momento controlado, ¿no? A partir de eso sí quizá, ¿no? Si el fuego va a otros elementos que no tendrían que quemarse supuestamente,
entonces sí encontramos un incendio, ¿no? Vamos a preguntarle luego a William Ugarte, otra preguntilla, de repaso de ayer. Como está sin micro por el chat, porfa, William, ¿cuáles son los tres componentes del fuego, William? Los tres componentes que se combinan para dar lugar al fuego. William está escribiendo, dice. Buenas noches. Para ti, William. ¿Nos indicas, por favor, los tres componentes del fuego? William, ¿alguna idea de cuáles son los tres componentes del fuego? William está escribiendo. Oxígeno, ambiente y chispa. Vamos a dar chances de que alguien voluntariamente, pero que me diga primero quién. Aquí Eduardo, profesor. Eduardo, porfa, ¿podrías quizá corregir un poco al compañero William? Sí, los tres elementos sería combustible, calor y oxígeno. Está mucho más acertada esa respuesta que la participación de William. Es necesario el oxígeno como el medio que genera la reacción de oxidación o combustión. Es necesario el combustible, el material que se queme, que se descomponga con esta oxidación. Y es necesario el calor, que en este caso quizá pudiera entenderse como la chispa. Que en el caso, digamos, de un motor de combustión, al interior del motor existe, ¿no?, la generación de fuego a través de una pequeña chispa eléctrica, que al final de cuentas es una fuente de calor, de calor pequeña, pero que encuentra una mezcla de combustible y oxígeno muy, muy inflamable, y que por lo tanto le es muy fácil generar una explosión de fuego, ¿no?, al interior del cilindro. Vamos a preguntarle ahora otro aspecto de repaso a Uday Vargas. Pues Uday, ¿nos puedes mencionar una de las tres formas de propagación del fuego? Uno de los tres medios que puede usar el fuego para propagarse. Buenas noches, dice, está bien. Buenas noches, Uday. Indícanos, por favor, uno de los tres medios de propagación que puede usar el fuego en un incendio. ¿Podría ser la radiación? Ok, muy bien, gracias. Ahí estamos correctos. La radiación, la transmisión de calor hacia alrededor del fuego, aunque no existe un contacto directo de las llamas, pero sí hacia darse hasta quizá un punto de ignición. Pasemos a mencionar otra cosilla, otro detalle de ayer. Pregunta para Rui Daza. Rui, ¿cómo se llaman? Más bien dime, dos ejemplos de combustibles clase A. Dos ejemplos de combustibles que si se queman serían considerados clase A. Para Rui Daza, la preguntita.
aló, Rui, ¿nos escuchas? ¿Nos puedes colaborar con consulta? Perdón, profe, no le escuché la pregunta, se cortó mi sonido. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, profe, le escucho. Indícame, porfa, dos ejemplos de combustibles clase A. No estoy seguro, profe, va a disculpar, no estoy seguro cuáles son. Entonces pasamos la batuta igual voluntariamente a alguien más. Dos ejemplos. Madera y papel. Marco Antonio, muy bien, madera y papel. Para Nelson Bustamante, muy similar a la pregunta de Rui. Nelson, porfa, me indicas dos combustibles clase B. Dos combustibles clase B. Hola, buenas noches, profe. Ese sería el combustible. La palabra combustible es muy amplia. Dime el nombre de la sustancia específica. Etanol. Aceite o gasolina. Gasolina, aceite. Ok, Eso también podría ser. perfecto. Listo, Nelson. Estás correcto. Los líquidos inflamables como la gasolina y el diésel son combustibles. Clase B. Los combustibles como el aceite también podrían considerarse clase B, aunque también han ganado su propio lugar como categoría de fuego en los denominados clase K, los que son sobre todo aceites de cocina. Otros tipos de aceites como lubricantes estarían excluidos de esa categoría K, pero justamente quizá pensando en el aceite de cocina, es el de tipo K, era uno de los elementos que tenían que investigar en la tarea, ¿no? Y ya sería casi todo lo que hemos visto ayer a modo de repaso sería lo suficiente, ¿no? Nos vamos a poner a ver los nuevos contenidos del día que tienen que ver con medios de protección contra incendios, un medio de extinción de incendios que son los extintores de incendio. Y un extintor de incendio es un dispositivo o aparato destinado a apagar. Voy a poner una pequeña encuesta. Voy a poner unas cuantas opciones, ustedes me eligen a la que consideren correcta. Un extintor de incendio es un dispositivo o aparato creado con la finalidad de apagar. ¿Qué? Ahí están tres opciones. Participación común. ¿Podrías repetir la pregunta, Lice? Un extintor de incendio es un dispositivo que sirve para apagar o extinguir. Allí están sus tres opciones. Vamos respondiendo a la encuesta como participación múltiple de todos a la vez. Estoy cuidando de no quedarse sin participar.
Un extintor de incendios nos sirve para apagar. Indicamos respuesta, ya tenemos cerrada la encuesta. Los extintores de incendio nos sirven para apagar inicios de incendio. Tenemos que pensar de forma correcta acerca de lo que es un extintor, que si bien su nombre lo dice un poco abierto, extintor de incendio, pero no es tanto así, no es tan amplia su cobertura. Si pensamos en incendios generales, podemos justamente considerar incendios pequeños y grandes, y ahí ya vamos a tropezar con los incendios grandes, los extintores de incendio no sirven. Por ejemplo, los incendios forestales que se están dando todavía actualmente, ¿no?, en el oriente, sería imposible o absurdo pensar que se enfrenten en base a extintores como los que vemos en la pantalla. No sirven para ese tipo de situaciones a gran escala. Tampoco en incendios estructurales, donde el fuego ya está muy grande o muy intenso, muy propagado. Entonces tenemos que pensar que es una herramienta para responder lo antes posible al incendio, antes que crezca, antes que entre a su desarrollo, o sea, en su fase inicial. ¿De acuerdo? Los extintores de incendio los encontramos en variedades de capacidades o pesos, ¿no? Así podríamos encontrar algunos desde 1 kilogramo, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50 kilogramos. A veces un poco dependiendo del fabricante, pero más o menos son las capacidades estándares que se llegan a emplear. Y también los podemos clasificar a los extintores por los tipos de fuego que pueden extinguir. Tenemos, por ejemplo, lo que son, aquí vamos a tratar de ampliarlo. Vamos a encontrar detalles en las etiquetas de los extintores donde se nos marque la clase de extintor que es, haciendo uso de las mencionadas clases de fuego. Hemos visto la anterior clase, ¿no? Pensando justamente que este extintor entonces será útil, será eficiente, efectivo para fuegos clase A o clase B o una combinación. ¿De acuerdo? Mientras que esta otra opción estaría pensada en fuegos clase B o C. En los casos de fuegos clase A podría no ser útil. Aquí tenemos el llamado multiclase, donde están cubiertas las tres principales. Los extintores especiales de clase D y clase K igual van a mostrar su distintivo de clase. Entonces distinguimos los extintores por sus capacidades, por sus tamaños, sus pesos y por su tipo de clases soportadas. Además, los podemos distinguir en dos categorías grandes. Unos que pueden ser levantados y llevados de un lugar a otro por una sola persona, sin ayuda de nada. Y otros que tienen que utilizar estos medios auxiliares que se ven en la figura. ¿Cómo se llamarían estas dos opciones? Va la pregunta por si acaso para el siguiente que iba en la lista. El último fue Nelson, entonces seguía Milton. ¿Cómo se llamaría el de la izquierda? ¿Cómo se llamaría esta clase de extintores que no puede llevar de un lugar a otro cargándolos? Su letra inicial es P. Milton, porfa, nos ayudas a completar la palabra.
Hola, hola Milton, ¿nos escuchas? Profe, sería personal, profe. No, no, Milton, no son personales, son los extintores portátiles. ¿Cómo se llamarían estos otros? Para Miguel Alexander, porfa. También se pueden llevar de un punto a otro, pero como son más grandes y pesados, no se los puede alzar o cargar. Entonces, Móviles. ya a Julio le has quitado la participación a Miguel. Perdón. Bueno, ni modo. Ni modo, Miguel. A la salida lo arreglan. Mira. Los detalles que no se pueden arreglar en clases en línea, ¿verdad? Pequeños detalles. Extintores portátiles y extintores móviles. Obviamente siempre es necesario que un extintor pueda llevarse de un punto a otro. No son de uso fijo, ¿no? En un solo lugar, como otros equipos contra incendio. Pero como digo, ¿no? Según su capacidad, donde ya no puedan ser transportados fácilmente cargando, utilizan estos medios auxiliares, se llaman móviles. Obviamente por su tamaño también no entran en cualquier lado estos, ¿no? Los extintores también los podemos dividir o distinguir en el contenido de su cilindro, o sea, el llamado agente extintor. El agente extintor es la sustancia contenida dentro del cilindro que es el extintor. El extintor está compuesto por un cilindro metálico y a su interior hay dos cosas, en esencia. Bueno, obviamente hay piezas y partes y mecanismos, pero como contenido en sí distinguimos una sustancia que pueden ser varias opciones, como las que se ven acá, que se llama el agente extintor. Es la sustancia que actúa contra el fuego. Una sustancia que va a actuar o bien por sofocación, o bien por enfriamiento, o una combinación de ambas. O también realiza un ataque químico a la reacción de oxidación. Entonces encontramos varias opciones. Si han revisado el texto, podrían distinguir sus características. No nos vamos a detener mucho en eso, pero encontramos opciones nombradas de la siguiente forma. Tenemos extintores de gases halógenos, por ejemplo el gas halón. Luego tenemos extintores de una sustancia sólida pulverizada, que se llama el polvo químico seco, abreviado PQS. Hay otros extintores que utilizan otro compuesto químico, gaseoso, pero que está envasado biogénicamente y sale en forma de espuma o nieve, que se llama el dióxido de carbono, o CO2. Y hace algún tiempo atrás, también era bastante tiempo atrás más bien diría, también era recurrente encontrar extintores que tenían una sustancia mucho más simple que como lo era el agua a presión. El ejercicio de esta diapositiva consiste en que me vinculen las palabras, los nombres de los agentes extintores de abajo con el equipo que correspondería arriba. Bien, en la primera opción la va a tener Michael Schneider para realizar un trazado. La elección, elige el que prefieras. Buenas, profe. ¿Puedes repetir el ejercicio? Sí, que tienes las palabras abajo, los nombres de los agentes extintores, y tienes que unirlo con una línea
hacia al equipo correspondiente de arriba, ¿no? De las imágenes. Ya. Tienes solamente que hacer una de las opciones, no todas. ¿Está señalando a lo que dice PQS o a lo que dice agua? No está tan claro. Al agua, ok. Está correcto, los extintores de agua se caracterizaban o diferenciaban por ser en color plateado o metálico. Marco, ya tuviste una participación, así que vamos a saltarte por el momento. Luis Gerardo, porfa. Completa otra de las vinculaciones. Ok, Luis Gerardo, bien estás correcto. Esos son los extintores de PQS o de fuego químico. Quedan dos opciones, así que como haciendo la tercera ya queda resuelta la cuarta, solamente haremos la tercera más. Luis Fernando Cruz, te toca unir las opciones disponibles, una de las opciones disponibles. Ya acabas de responder. Lamentablemente te tengo que informar que la has errado. Resulta que los extintores de CO2 se caracterizan o diferencian mucho porque tienen esta boquilla acampanada. Entonces la respuesta correcta era entre estas dos. Lo que era el CO2 y este. La clave era la boquilla acampanada. El efecto al final quedaba que el de halón era esta. En algún caso podía reconocerse por sus etiquetas. El que no podía ver el gráfico que estaba al lado porque solo veo en mi celular 3 extintores. ¿De qué ese era el del CO2? Solo veías 3. O 3, los dos primeros y hasta el plateado. ¿Alguien más tenía esa misma situación? Porque está al lado, creo, las herramientas y no puedo minimizar las herramientas y lo tapa, creo, todo la imagen. Ahora que usted dijo imagen, ahí sí me di cuenta. Y ya, digamos, vamos a creer. No importa tanto, lo que importa es darnos cuenta de que si logran quizá moviendo la pantalla, poniéndola vertical. A ver, señor, un momento, déjeme explicar. Si la pantalla no la ve completa, póngala en vertical o algo para tratar de verla completa. Al final de cuentas, lo que importa es eso, ¿no? También luego en la grabación lo pueden corroborar. ¿De acuerdo? No se preocupen tampoco, no es delito equivocarse así si hay una razón como la que explicas, ¿no? Vamos a continuación a describir algunas características del extintor o en todo caso partes. De los extintores mencionados, de los más empleados, el más recurrente es el de polvo químico, por tema de precio, por tema de más cobertura a las clases de fuego, se hace justamente más práctico para mayor cantidad de tipos de actividades laborales diversas. Cuando más bien lo que es el CO2 se prefiere usarlo en ciertas situaciones ya más restringidas y especiales. Lo propio con el gas halón.
Y el del agua, que por ser agua que solamente cubre clase A, es un poco, bueno, ha sido ya retirado de vigencia, de uso, ¿no? Y aquí vamos a apuntar las partes de un extintor. Lo voy a hacer yo para no detenernos mucho. Aquí en la parte superior encontramos la palanca de accionamiento, muy grande. Tenemos la palanca de accionamiento. El manómetro, ¿verdad, profe? El manómetro, ¿dónde se ve el manómetro? Está a este lado. Sí. Nos mide la presión al interior del cilindro. Se llamaría este elemento que estoy recorriendo con el cursor. Manguera. Milton Manguera dice. Manguera. ¿Qué se llama todo esto? Cilindro. Cilindro. Cuerpo principal, contenedor del agente. Está este elemento en blanco aquí al frente, ¿qué se llamaría? Pictogramas con instrucciones. Programas de instrucciones de uso. Etiqueta de pictogramas o de instrucciones. Quizá aquí no se va a notar bien, así que yo directamente, lo que está apuntándose en ese lugar es el seguro. Incluso nos faltaría marcar un elemento más importante. Aquí. Y esto se llamaría la Manija de transporte. Válvula, profe. Ah, es eso. manija de transporte. Los 6 elementos fundamentales, componentes externos, visibles, necesarios de inspeccionar por parte de cualquier usuario de extintor, porque obviamente los mecanismos internos, válvulas, conductos internos, no los podemos ver ni apreciar, ¿no? Habría que hacer un desensamblado del equipo para observar eso. Pero obviamente no es relevante dentro de nuestra materia, ¿no? Y bien, acá hay otro elemento clave de los extintores, que es el manómetro, ¿no? Ya dijimos que el manómetro nos indica el nivel de presión al interior del cilindro. Encuesta a todos. ¿En qué zona, en qué color debe encontrarse la aguja apuntando en este manómetro para considerarlo útil? Aguardemos que terminen de llegar las respuestas. La mayoría están bien. Lamentablemente también hay algún par de errores.
Registramos. Pregunta nos decía, ¿no? ¿En qué zona tiene que encontrarse la aguja apuntando para considerar el extintor en condiciones de uso? Pues bien, la respuesta correcta es verde, ¿no? La respuesta correcta es verde. Ahí se nos fue la encuesta. Bueno, la mayoría respondió verde, había unos cuantos que pusieron amarillo y uno que respondió rojo, y esos estaban errados. Esta zona central tiene color verde, no sé si les ha parecido que era amarillo, o han confundido con que la aguja era amarilla, no sé. Hablábamos de los fondos, ¿no? ¿A qué fondo de color debía apuntar la aguja? Es a la zona central o en todo caso verde. Aquí vemos que hay dos zonas rojas. A veces esta segunda zona está en amarillo precisamente, esa puede ser la variante, pero que representa lo mismo. Esta zona roja al costado izquierdo, donde la presión está por debajo, se llama la despresurización, o sea, la falta de presión. La zona donde la presión es superior a la conveniente, a la adecuada, se llama la sobrepresión. La zona central verde es la zona de en condiciones de uso. ¿Ok? Entonces siempre pensar, no importa tanto pensar en qué valor de presión exacta pueda tener el extintor en unidades de presión de bares o de SIs. Lo que importa es que hay un cierto rango, como se ve, está pintado en verde, se considera una presión suficiente, útil, adecuada, ni mucha ni poca para funcionar, para hacer funcionar el equipo y para expulsar el contenido que es el agente extintor. Rápidamente nos vemos a la siguiente parte. Pasos previos al uso de un extintor. Si pretendemos utilizar un extintor, lo primero que tenemos que revisar, darnos cuenta, la clase de fuego presente. Tenemos que determinar si es fuego clase A, B, o C, o D, o K, o lo que fuera. Lo segundo que tenemos que corroborar es la etiqueta. Vamos a ver justamente si hay correspondencia entre la clase de fuego presente y la clase de fuego que el equipo puede atacar. Nuestro equipo es multiclase, entonces tendremos casi siempre cubiertas las opciones, ¿no? Pero si el equipo quizá es de cobertura parcial, entonces ya quizá ciertas clases de fuego no van a poder ser enfrentadas. Y lo tercero que revisamos es el manómetro, ¿no? Que tiene que estar apuntando a la zona naranja, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? La zona naranja. Verde, verde. Ah, sí, verde, ¿no? Y con esto de la política, ¿no? Dijeron, ya no tiene que ser verde, tiene que ser naranja, nos dijeron, no sé cómo era la cosa. Bueno, no, mentira, es chiste. Las cosas que se deben revisar, o sea, que se tienen que determinar previamente a intentar usar un extintor. Digamos, ¿qué se está quemando? ¿Qué material es? Por lo tanto, determinamos si es A, B, C o una mezcla. Ya que nuestro extintor disponible cubre esa categoría de fuego, nos fijamos la etiqueta. ¿Será que el extintor tiene presión para funcionar? Nos fijamos la aguja.
esto se cumple, entonces podremos usar el extintor. Y no nos habrá obviamente esto ocupado demasiado tiempo. Tiene que ser un vistazo, un golpe de vista para darnos cuenta de cada cosa. Porque tenemos que reaccionar. Una rápido, consulta. ¿no? Sí. En el caso de despresurización, creo que es claro que no saldría el agente, ¿verdad? Pero cuando hay sobrepresión, ¿qué pasaría? En realidad, identificar un equipo con sobrepresión representa una situación anormal, ¿no? Un extintor en buenas condiciones no debería estar en sobrepresión. Cuando te lo llevan a un mantenimiento, te lo venden, no te lo podían entregar con ese desperfecto. Pero sí que con el tiempo pudiera haber obtenido algún tipo de desperfecto, quizá en el manómetro en sí. Quizá la presión esté bien, quizá no. Y ahí la incertidumbre, ¿no? O sea, no es tan fácil que se alcance esa sobrepresión. No es que va a aumentar la presión por encima de lo que se le ha puesto por dentro. ¿Por qué estaría en esa situación de sobrepresión? Es algo anormal que representa una falla del equipo, en todo caso del manómetro. Pudiera ser, justamente, lo más probable. En todo caso, es un indicio para pensar de que el equipo con su manómetro mal no es confiable, ¿no? Quizá el manómetro marca que está en sobrepresión, pero porque está mal y al final de cuentas no tiene presión. Entonces, un equipo con sobrepresión es una anomalía que, detectada la misma, tiene que ser resuelta en base a un mantenimiento, ¿no? Tiene que corroborarse por qué está en esa posición y acondicionarse a un valor de presión correcta o a un manómetro en buen estado. Justamente, ¿qué pasaría si realmente estuviera en sobrepresión y lo usamos? Posiblemente no mucha diferencia, ¿no? No es que vaya a reventar tampoco, ¿no? Pero es una alerta, más bien esa sobrepresión es una alerta sobre que nuestro equipo no está bien, ¿no? Ya sea por su medidor o por su misma presión interna, hay algo que no está bien. Y si no está bien, no se lo debe mantener mal así hasta el momento de que se lo usen. Previamente ya tendría que haberse resuelto eso. Y de ahí que es importante ir revisando el estado de los extintores regularmente, ¿no? Tanto para ver si algún equipo mantiene su nivel de presión, a algunos se les cae la presión por algún desperfecto también, o así también de forma muy rara aparecen con más presión aparente. Y cualquiera de esas situaciones anormales exigen que se arreglen, ¿no? No es un arreglo que lo hagamos nosotros, ¿no? Es un arreglo con las compañías de mantenimiento y recarga de extintores. Nunca vayan a intentar abrir un extintor, aún si esté sin presión. Bueno, si está sin presión tal vez, pero también quizá fuera un desperfecto del manómetro y ahí liberan la presión accidentalmente y generan un problema. Siempre es mejor recurrir a las empresas. El uso de los extintores, ya habiendo corroborado las verificaciones mencionadas, se centra en realizar 4 pasos. Y los pasos están un poco desordenados, hay que ponerles los números correctos. Me van a ir ayudando, justamente, me van a decir, Pin Pérez, ¿cuál de estas 4 figuras sería el primer paso a cumplir? Buenas noches, ingeniero. Sería el primer paso sería quitarle el seguro. El primer paso sería quitarle el seguro, que sería esto. Sí, muy bien. Cuando quitan el seguro, lo hacemos, ¿dónde? Esto lo vamos a hacer de preferencia lejos de la zona de incendio. Bueno, digamos, entre comillas, lejos. No estamos, obviamente, lejos, no es como que estamos en otro lugar, en otro ambiente, o en otro edificio, pero estando en el lugar, identificando la zona de foco de incendio, quizá nuestro extintor se encuentra en una cierta posición, ¿no? Donde está emplazado.
Ahí mismo, donde está emplazado el equipo, sacándolo de su emplazamiento, descolgándolo, ahí mismo, sin acercarnos aún al incendio, es que podemos sacar el seguro. Esto como una medida extra de seguridad, pensando en que si el seguro nos va a costar en el momento dado un forcejeo un poco prolongado, no nos encontremos ya muy cerca de la zona de riesgo, mientras estamos forcejeando con el seguro que en algún caso pudiera resistirse a salir porque su precinto esté muy fuerte o muy resistente o no tengamos mucha fuerza, qué sé yo. Entonces, esta recomendación en cuanto al seguro. Luego, Javier Gumucio, ¿cuál sería de las tres otras figuras, cuál sería el siguiente paso a cumplir? ¿Cuál crees tú que sería el siguiente? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el siguiente paso en el uso del extintor luego de sacarle el seguro? El siguiente es... A ver. El que está arriba a la derecha. En palabras, ¿cómo se llamaría ese paso? En palabras sería... colocarse a una distancia prudente. Muy bien, muy bien. Es una aproximación o colocación a una distancia prudente. Esta distancia normalmente está marcada, incluso en las instrucciones de los equipos, por valores entre 2 a 3 metros. Siempre sería más recomendable no estar tan cerca, ¿no? Si dice de 2 a 3, quizás es mejor empezar a 3 y después, si hace falta, aproximarnos un poco más, a estar más cerca y luego tener que alejarnos, ¿no? Porque mientras más cerca estemos, obviamente hay más riesgo, ¿no? Otro detalle sobre la aproximación, si es un espacio cerrado, es un ambiente cerrado, no hay influencia del viento, ¿no? Pero si se trata de un ambiente más o menos abierto, bastante abierto o completamente abierto, donde corren corrientes de aire, debemos ponernos a favor del viento, es decir, con el viento soplando de nosotros hacia el fuego. Si el viento viniera en sentido contrario, nos está acercando el calor, nos está acercando el aire caliente, el humo, y nos va a traer también de vuelta el agente que salga expulsado, ¿no? Henry Salazar, ¿cuál sería un siguiente paso a cumplirse? Bueno, profesor. Profesor, ¿me escucha? Pero dime, Henry, sí, te escucho. El tercer paso sería apagar el incendio, ¿no? Con el extintor. Hay una cosilla más que hay que hacer antes. Esta figura. La verificación de que el extintor está correcto, que se encuentra en buen estado. Eso lo habíamos hecho antes de sacarlo, ¿no? Y quitarle el seguro. Pero sí tiene que ver con una verificación. Ahí te digo yo. Lo que hay que hacer es un rápido disparo de prueba. No necesariamente hacia el fuego, hacia el costado, hacia el piso. Sí. Haces un disparo de prueba rápido. Esto para verificar que el equipo realmente funciona. O sea, hemos visto que tiene presión antes. O sea, esa es una buena señal. Pero no es una garantía absoluta de que sí o sí el agente vaya a salir. Puede ocurrir, teniendo la presión suficiente, correcta, exista al interior algún desperfecto. Al interior del contenedor, simplemente en los conductos por los que corre el agente, quizá una obstrucción, quizá un taponamiento, o una falla en las válvulas, una falla de válvulas, que no están abriéndose las válvulas con el disparador. Entonces, al final, al existir alguna de esas situaciones,
el extintor, el agente encuentra igual taponeada su salida para poder salir, ¿no? Ese rápido disparo que se hace, bastante breve, está realmente cerciorándonos de que el equipo va a funcionar, ¿no? Obviamente tiene que ser breve para que no gastemos mucho de la gente, porque tenemos que aprovecharlo lo más posible ya en el juego. Entonces, nos queda la última, que por defecto ya no tiene sentido, ¿no? Igual ya lo decía Henry. El último paso es el ataque o barrido del fuego, en el cual tenemos que apuntar hacia dónde. Encuesta, voy a preguntar encuesta para todos. ¿Hacia dónde debemos dirigir la salida del agente extintor? Encuesta lanzada. ¿Hacia dónde debemos dirigir el, entre comillas, torro del agente extintor? ¿A la base de las llamas, a la parte alta de las llamas, a la parte media o centro de las llamas? Bien, aquí registramos como siempre sus respuestas, sobre todo para distinguir aquellos que no le están acertando de forma correctamente, o a los que no están participando. En fin, la mayoría ha respondido a la base de las llamas, lo cual es correcto. Evidentemente, tratando de ser lo más precisos posibles, no es obviamente un equipo milimétricamente preciso para disparar. Nosotros vamos a tratar de dirigir esa salida, ¿no?, hacia lo más cercano al combustible en llamas, precisamente, es decir, donde están surgiendo las llamas, donde están originándose estas, que es en la base de las mismas, en contacto con el combustible, ¿no? Mientras que apuntando al centro o más arriba incluso, el agente podría estar atravesando las llamas, cayendo finalmente en cualquier otro espacio que no tenga contacto con el combustible ni con el fuego, y obviamente no le va a afectar. Ubicación de los extintores y señalización. Es necesario que los extintores cumplan 3 condiciones en su uso, bueno, digamos, en lo que es previo a su uso. Es necesario que se respeten algunos aspectos, como su correcta colocación, que siempre sea visible, que sea accesible, ¿no?, que no haya dificultad o demora en poder obtenerlo, sacarlo de su emplazamiento. Visible, accesible y con un elemento de señalización. Mínimamente se exige que cuenten con los carteles rojos, como los que vimos en la lección, la unidad 6, los rojos de identificación de extintores. Es un poco redundante que exista esto por encima del extintor, pero bueno, es lo que se marca como una exigencia normativa en el uso de extintores de incendio. Incluso algunos escenarios de trabajo que no sean ambientes tipo oficina,
deberían incluso tratar de respetar este marcado o pintado adicional que se realiza por detrás del extintor, en el muro donde se encuentra apoyado este, e incluso en una zona en el piso, en la base. Estas marcaciones cumplen el propósito de que marquen una separación o espacio a cualquier otro tipo de objeto, elemento, mueble, máquina que pudiéramos tener cerca, pero que no invada el espacio del extintor, ni verticalmente, ni en la zona del piso, para que no sean obstáculos para las personas al momento de intentar acceder al extintor. En la colocación del extintor, la altura recomendada es de aproximadamente 1,5 metros desde el piso hasta la manija. Esto pensando entonces en que la mayoría de personas de estatura promedio no tengan una fuerte dificultad de estirarse mucho para alcanzar el extintor, o que al estirar sus brazos hacia arriba se les esté cayendo luego, otros problemas. Pasemos ahora de otro aspecto diferente. Tenemos nuestra herramienta o arma contra el incendio, que es el extintor. Una herramienta, ya dijimos, de primera respuesta. Si el incendio ya se sale de control, ya no va a hacernos de utilidad, ¿no? Vamos a mencionar a continuación algo que es un poco obvio, pero que quiero que me lo compartan, me lo digan, ¿no? También ustedes. Quiero que me diga, Einar, en el chat, uno de los posibles daños de causar el calor y las llamas a una persona en un incendio. Y lo propio Elvis, Einar y Elvis, que me compartan en el chat un posible efecto nocivo, dañino del calor y las llamas en las personas. Einar y Elvis quedan cargados de apuntar eso. Y mientras vamos a hablar otro peligro para las personas, que es el peligro más grave que existe en un incendio en general, que estadísticamente ha cobrado más muertes, etcétera, es el humo. En el caso del humo, también vamos a solicitar que por chat Elías Cruz y Alejandro Rodríguez nos compartan cada uno un efecto nocivo, dañino, que provoca el humo en las personas. Einar y Elvis ya me han respondido con quemaduras y bloqueo respiratorio, que son opciones correctas. Einar, participación; Elvis, participación correcta. Y de las otras dos, Elías y Edward, en el chat también, porfa, daños provocados asociados al humo. Mientras tanto, vamos a ir también ya alcanzando las últimas diapositivas. A Edward Ove, porfa, le preguntamos si no podemos controlar un incendio con extintores, entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué crees que deberíamos hacer? Edward Ove, el micrófono, por favor. Ubicarnos al punto de salida, profe. Correcto, es una buena idea. Debemos iniciar o empezar a conducir las maniobras de evacuación. Es decir, tenemos que empezar a priorizar el resguardo de la integridad física de las personas antes que la situación empeore y luego ya se tengan que lamentar daños personales. Tenemos las respuestas de Edward y de Elías en cuanto al humo.
El humo irrita los ojos, correcto, Edward. Y Elías dice que causa deshidratación. No, Elías, lamentablemente no es un efecto del humo la deshidratación, más bien ese correspondía al caso del calor, las llamas, ¿no? Hemos realizado las maniobras de evacuación y ¿qué más deberíamos hacer? Obviamente, ¿qué más toca hacer? Pues activar el sistema de emergencias de lucha contra incendios y dispongamos en nuestra comunidad, ¿no? Para que acudiendo ellos pudieran hacerse cargo del problema a su llegada. Tratarán ellos de realizar la contención, control del incendio en la medida de sus posibilidades, pero también con un conjunto de equipos y técnicas bomberiles que les dan más chances, ¿no?, que a las personas comunes de hacerlo, ¿no? Sus trajes, sus medios técnicos, logísticos, su mismo entrenamiento, los diferencian obviamente de las personas que actúen solo con extintores, ¿no? Si hay personas atrapadas en el incendio, también ellos van a ser la prioridad de sus acciones, ¿no? Tratar de salvar a las personas, tratar de sacarlos con vida si es posible. Siempre eso priorizado por encima de los bienes. Hay que pensar que vienen ellos a controlar la emergencia, pero si justamente en la emergencia hay personas, estas personas son la prioridad por encima de los bienes que se están destruyendo, ¿no? Cerramos la presentación del día con las últimas participaciones en las que quiero que Cristian, Brian y Arnold, cada uno me comparta en el chat una posible causa de incendio. ¿Por qué se originan incendios? ¿A qué responden estos fenómenos? ¿Cuáles son comunes causas de incendio? Una causa cada uno, porfa, de los que están faltando. De los últimos. Christian, Bryans y Arnold. Brian López nos dice fumar en lugares prohibidos. Mientras que Brian Rojas nos dice malas conexiones eléctricas. Cristian nos dice escape de gas de las garrafas. Y si quiere decirnos algo, Arnold, en la última palabra. Pero mientras nos lo comparte, decir, si conocemos esas causas, entre otras tantas, instalaciones eléctricas con deficiencia o sobrecargadas, bueno, ya le estamos dando ayudas a Arnold. Bueno, reconociendo varias causas como estas que han listado y otras tantas que existen, ¿cómo prevenimos incendio? Pues justamente no cometiendo, evitando esas mismas causales, ¿no? Si se trata de fumar en un lugar prohibido, lo que da origen a incendios, prevención de incendios contempla que no se fume en lugares prohibidos, ¿no? Que no se cumpla ese acto inseguro. Si hay malas conexiones eléctricas, pues que las conexiones eléctricas siempre se mantengan en buenas condiciones. Si es un tema de fugas de gas, que las mangueras de los sistemas de gas, que las llaves siempre se dejen cerradas, etcétera, ¿no? Pasa que justamente los incendios en su mayoría ocurren a causa de fallas humanas, de actos inseguros que cometen las personas, ¿no? 90 y tantos % de incendios son por culpa de las personas. Y muy contados casos son por fallas mecánicas o por fallas técnicas de equipos, que en realidad también vienen a ser una consecuencia de descuidos y de negligencias de la parte humana, ¿no?
el equipo está fallando y se sobrecalienta y no se lo hace arreglar, entonces es una negligencia o una desatención de la parte humana, ¿no? Si hay un cortocircuito porque los cables están muy desgastados, sin aislamiento, es porque se ha permitido que la instalación llegue a ese nivel de descuido, ¿no? No se le ha hecho mantenimiento oportuno. Entonces falla humana. Muy raras veces vamos a encontrar que las causas son incendios generados por la naturaleza o por un desperfecto muy imprevisible que no tenga relación con las personas. La mayoría de los casos siempre es culpa nuestra. Cuando nunca llegó tu respuesta, ya tenemos que despedirnos. Ni modo. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones sobre el tema de extintores? Sobre los conceptos, luego entonces hemos empezado a hablar acerca de los medios, bueno, el medio principal, lo más común que es el extintor, y hemos reconocido entonces ahí varios aspectos sobre su uso correcto. Obviamente acá por online difícil practicar, ¿no? Si no es con un extintor que tengamos a disposición para utilizar, eso lamentablemente no lo podemos cubrir online. Sin embargo, tampoco es algo tan difícil de imaginar cómo funciona, ¿no? Hay varios videos de referencia que nos muestran justamente algunas demostraciones del uso correcto de los extintores. Eso lo pueden revisar ahí en el material. Y cerramos el tema diciendo, ¿no?, que junto a la tarea que se encomendó ya ayer, ahora se va a habilitar también un cuestionario sobre toda la unidad 9, ¿no?, sobre todos los puntos de la unidad 9, tanto de lo visto ayer como lo de hoy, ¿no? Necesitan repasar un poco lo de ayer antes de responder, repásenlo, pero tampoco es tan difícil como para que se demoren demasiado, ¿no? Sí, mientras más pronto tengan eso, si han estado al día con todos sus cuestionarios de la semana, van a tener el fin de semana completamente sin ninguna preocupación. Pero creo que hay gente que debe cuestionarios desde el lunes, así que, no sé, imagino que están esperando tener más ganas el sábado o el domingo para hacer, no sé. En fin, en alguna otra cuestión estaba preguntando, no sé si Cristian o quién estaba comentando algo, perdón si lo interrumpí. No, ya me respondió, dice, le pregunté si había cuestionario. Gracias. De acuerdo, entonces sí saben que hay un cuestionario. No se olviden también de la tarea dejada ayer. Y no se olviden de... Les deseamos un fin de semana a todos. Por si acaso ya adelantar, no quiero generar discusión con esto. Cualquier otra observación la podemos cubrir por WhatsApp, pero ya anticipar que lo que es la jornada del día lunes la vamos a pasar normal. Entonces vamos a vernos el día lunes. Como digo, no quiero